Dados dos arreglos lineales o vectores de n y m componentes numéricos cada uno, realice un programa que genere un tercer vector que sea la unión de los dos primeros. Como condiciones, el vector resultante no debe tener valores repetidos. Los vectores iniciales sí pueden poseer valores repetidos. Use funciones y o procedimientos. Presente el resultado en pantalla. La pantalla propuesta para trabajar este problema contiene dos cajas de texto en donde se indican el número de componentes de los vectores a trabajar. También se presentan tres rejillas, todas no visibles al principio. La primera identificada como SG01, la segunda identificada como SG02 y finalmente la tercera llamada SG03. Las tres rejillas deben tener una única fila. Programando el evento clic del botón para calcular, lo primero que se hace es leer las dimensiones de los vectores iniciales. Le dejo para que piense las verificaciones pertinentes, haciendo que el número de columnas de las dos primeras rejillas correspondan a estos valores. A continuación, se generan de forma aleatoria el contenido de cada posición en los vectores iniciales. Para esto, lo que se hace primero es reiniciar la semilla de generación de números pseudoaleatorios con randomize. Y se establece un ciclo que va de 1 a n para asignar un valor aleatorio a cada posición del vector x. El mismo se muestra en la primera rejilla. X es tipo vector y esta definición cubre un arreglo de componentes enteros. Un segundo ciclo, que va de 1 a m, hace lo mismo para un vector y lo muestra en la segunda rejilla. A continuación se invoca un procedimiento univectores cuyos dos primeros parámetros son n y m. Luego, los vectores iniciales y finalmente los valores de L y Z. Este vector resultante se presenta en la tercera rejilla, haciendo su número de columnas igual a L, por lo que se deduce que L es el número de componentes del vector resultante. Así se establece un ciclo que va de 1 a L y se muestran los componentes de Z en la rejilla y se hacen visibles las tres rejillas. Lo que falta es definir el proceso de vectores. Para realizar la unión de dos vectores A y B, por ejemplo, generando un tercer vector, por ejemplo, empecemos con el vector A, donde la primera posición la asignamos directamente a la primera posición del vector C. Así que C sub 1 sería 4 y por supuesto la dimensión en ese momento del vector C sería 1. Ahora empezamos a comparar las posiciones del vector A con lo que hay en C. En el segundo caso sería 12, lo comparo con la única que hay en estos momentos que es 4. Si no son iguales, asigno 12 a C sub 2 y ahora la dimensión es 2 para el vector que estamos teniendo. Y así vamos a la tercera posición de A. Por ejemplo, en este caso A sub 3 vale 3. Y la comparamos con las dos posiciones que tenemos hasta ahora acumuladas en C. Preguntamos si en algún caso son iguales y en caso de que no haya igualdad, lo asignamos C sub 3 sería ahora este valor y la dimensión por supuesto se incrementa. Pasamos a la siguiente posición de A y lo comparamos con todo lo que hay en C. En caso de que exista uno igual, no nos interesa y pasamos a la siguiente condición. En este caso tampoco es igual, tampoco nos interesa, pasamos a la siguiente posición. Veremos que 7 no se encuentra en C, así que se lo asignamos incrementando la dimensión de C en 1. Continuamos así hasta llegar al final de la dimensión del primer vector. Una vez que hemos hecho esto, ahora nos enfocaremos en trabajar el segundo vector B comparando sus posiciones con lo que ya existe en C. Así que la primera posición, que es 4, la comparamos con lo de C y vemos que está ya incluido, así que no nos interesa. Pasamos a la siguiente posición de B, la comparamos con todos los elementos de C y decidimos si está o no está. Y veremos que no está, incrementamos la dimensión de C en 1
y se lo asignamos a C. Fíjense que tenemos un ciclo para recorrer A, que mientras lo estamos haciendo vamos a tener un ciclo para poder ver todos los elementos de C, y en una manera similar vamos a tener después un ciclo para transportarnos a lo largo de todas las posiciones de B para compararla con todas las de C. El hecho es que al final tendríamos el vector resultante y la dimensión de ese vector va cambiando a medida que vayamos consiguiendo elementos. Ahora se definirá el procedimiento univectores. Sus dos primeros parámetros, n y m, son tipo Word y son la dimensión de los vectores iniciales. Luego, a y b son tipo vector 1. Se tiene como parámetro de salida L, que es tipo Word, y viene a ser la dimensión del vector resultante. Y finalmente el vector resultante a ser llamado C en este procedimiento. Nuestra primera sentencia es asignar a C1 el primer valor de alguno de los vectores, por ejemplo, AP1. Y al tener ya un elemento, L viene a ser 1. Ahora se va a recorrer el primer vector mediante un ciclo for que va de 2 al último elemento, o sea, a n. Dentro de este ciclo, se asigna una variable bandera de tipo boolean el valor true o verdadero. Luego recorremos el vector resultante con un ciclo for controlado por una variable j que va de 1 al valor de L. Y ahí vamos verificando si el valor de a sub i al que apuntamos se encuentra en el vector C. En caso de que al menos una vez suceda esto, se indica que la variable boolean bandera vale falso. Como puede deducir, se utiliza bandera como un testigo de posibles repeticiones. Así que una vez terminado este ciclo, lo que nos queda por hacer es preguntar por el valor de la variable bandera. Si no se presentó alguna igualdad, bandera será verdadero, y así sabemos que tenemos un nuevo elemento sin repetición. Se incrementa el valor de L en 1 y se asigna en C el valor de AP sub i. Al final de esta sentencia se colocaron en C los valores de A, pero sin repeticiones. Luego se continúa con el segundo vector, aplicando la misma lógica y con sentencias prácticamente iguales, así que copiando y pegando, queda solo por cambiar los elementos asociados al vector B. Empezamos en 1, terminamos en M, y en vez de trabajar con A, trabajamos con B. Lo que queda es declarar las variables usadas en el procedimiento, que no son ni datos ni resultados. I y J son tipo Word, bandera es tipo Boolean. Compilando el programa, se detecta un error al haber nombrado mal una variable. Acomodando esta equivocación se vuelve a compilar.
Damos, por ejemplo, unas dimensiones de 7 y de 5 y damos al botón calcular. Se generan de forma aleatoria los dos primeros vectores y vemos que el tercero es la unión de los mismos sin repeticiones. El orden. Eso es otro problema a resolver en otro video.